Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con comentario de la parashá de esta semana que se llama Mexora. Mexora. Parashá número 28. Ya poco a poco nos vamos ya siguiendo, pues estamos prácticamente en la mitad de las parashá. Y es interesante esta parashá y tiene una unión con la otra, con la de la semana pasada de Tarría. Y Mexora significa el que tiene la enfermedad de Tarrá, traducido también como lepra o leproso. Así que Mexora significa leproso, como específicamente se ha conocido Mexora en español. Pero realmente es el que tiene la enfermedad de la Tarrá, que ya explicamos ya la semana pasada, que es Tarrá, que es lepra, que es la enfermedad de lepra. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach y con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar, señores, con esta parashá previo a los días de Pesa. Eh, Vienen días de redención para nuestras vidas, señores. Tenemos que tener la emuná, la fe, la convicción, la confianza que nuestro Padre Celestial nos va a ayudar en nuestras aflicciones, en nuestras esclavitudes mentales, que es muy importante, señores. A veces tenemos esclavitud mental que no permite, pues no permite que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir las bendiciones que hay en el Eterno. Hay muchas promesas, hay más de 1000 promesas, señores, en la Torah para los que creemos. ¿Cuál es el tema de los temas de la parasha? Nos habla aquí de la ley de el leproso o la ley de la Mexorá, cómo es la purificación, cómo es todo el proceso, algunas leyes relativas a la impureza de las personas, tanto las impurezas emitidas por los hombres, emitidas por la mujer. Esto básicamente es una parashá bien corta, solo tiene 2 capítulos. Es corta, pero vamos a ver cómo la vamos a unir porque estamos a días. Si ya el lunes en la noche ya es Pesa, ya es Pascua. Entonces, vamos con los comentarios de la parasha. Como sabemos, ya usted vio, vamos a ver lo que significa la revelación del Masías sufriente, del Masías leproso. Porque en hebreo, Masías leproso es Masías Mexora. Y la parashá comienza diciendo así: esta será la ley del Mexorá en el día de su purificación. Como ve, hay unas leyes, hay una Torá, hay unas instrucciones para el Mexorá, para el leproso, para el día de su purificación. Rabí Bunim de Peshihá habla del Midrash al comienzo de la parashá Mexorá, que nos indica, que nos identifica que el relato de la purificación de la Mexorá, que se menciona 5 veces, correspondiente a los 5 libros de la Torah. ¿Qué nos enseña eso? Que Rabí Bunin dice que la rectificación del hablar mal de las personas, ¿verdad?, que tienen lepra,
No es precisamente un silencio, sino un mal hablar, una lanzón hará, una lengua maligna. Y por esto, estos hechos duros, entendemos, comprendemos el poder que tiene el habla. Pero también nos ilustra el gran poder que también tiene el hablar bien, es decir, la palabra de la Torah. Por lo tanto, señores, después de que aprendamos a prestar atención, ¿verdad? Y de controlar nuestras palabras, de evitar palabras negativas, debemos entonces, después de quitar esas palabras negativas, de quitar esas malas palabras, de quitar esa lanzón hará, ese chisme, entonces viene la corrección verdadera, que es entonces hablar cosas buenas, palabras dulces, palabras que están en la Torah, o hablar de la Torah, el cual de alguna manera nos endulza y nos lleva a las bendiciones por el Eterno. Ahora, ¿qué significa Mexorá? Eh, Mexorá, de alguna manera, es quitar un mal. Mexorá. También tiene que ver, porque la palabra met, también, esa palabra met, que comienza en Mexorá, eh, específicamente puede hablar de muerte, ¿no? Y el significado, pues, básico de esta palabra Mexorá es el que contrajo una enfermedad de Tarrá o una persona que tiene lepra. Ahora, la palabra Mexorá solo aparece una vez en la Torá, en este capítulo, y 9 meses en el Tanakh. Por lo tanto, señores, podemos ver que esta enfermedad, que tiene un aspecto espiritual, que tiene un aspecto también para purificar nuestra Neshama, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestro Rúa, es una enfermedad que solo puede ser diagnosticada por el Kohen Gadol. Es decir, solamente el Kohen Gadol, no un médico. Ya hablamos de esto un poquito la semana pasada, pero para recordarles, pues, que otra cosa, que la enfermedad no era contagiosa, ¿no? Y a pesar que las personas eran apartadas, ¿verdad?, de la comunidad, la razón no era por contagio, la razón era para que la persona estuviera sola, para que pudiera rectificar su habla, ¿verdad?, hacer teshuvá, arrepentirse, y entonces, ¿verdad?, la persona se sanaba en el momento que hacía esas cosas. Así que, como podemos ver, no tenía tampoco ningún tratamiento con medicina ni tratamiento de ningún estilo. Solamente la persona era apartada. El sumo sacerdote hablaba con ella para que volviera a sus caminos, que viera qué palabras habló y que no lo volviera a hacer. Y había inclusive sitios especiales para ello. Por cierto, el proceso de limpieza tenía varios pasos. El primero, podemos ver, era que se presentaban a la sacerdote, ¿verdad? ¿Verdad? El sacerdote verificaba, chequeaba, hacía un diagnóstico a ver si era Tarra. En el momento que el hombre, eh, el sumo sacerdote, declaraba que era Tarra, que era lepra, las personas eran apartadas de la comunidad. Y después de un tiempo, cuando las personas eran sanadas, volvían al sumo sacerdote, ¿verdad? Les declaraba, les los verificaba, los chequeaba, declaraba la limpieza, y después entonces venía
la purificación de esas personas. Tiene que hacer un proceso de purificación que lo vemos en esta parasha. Finalmente, el sumo sacerdote certificaba la limpieza, lo declaraba limpio y era restaurado a la comunidad. Cuando nosotros podemos hacer una explicación un poco más profunda de todo lo que pasaba con el Mexorá, es para darnos a entender, para que nosotros entendamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Y en la última parte de la Mishnah, en el tratado de Negaim, contiene toda una sección, ¿verdad? Explicando el complicado y detallado proceso que debían seguir los sacerdotes para verificar una situación de plaga de lepra. Y no solamente a la persona, sino a que a su ropa y a su casa. Entonces, señores, en el caso, ¿verdad?, que no apareciera en la persona, porque a veces no aparecían las personas, como, la casa, la ropa, los utensilios. Entonces, cuando aparecía, por ejemplo, una ropa, entonces se tenía que hacer un procedimiento que debía seguir, y esto aparece en Levíticos 14:33. Si lo quiere después leer con más calma. La pregunta es, ¿por qué hemos llamado esta parashá Mashiach sufriente, Mashiach Mexorá, Mashiach leproso? Esto no es cristiano, señor. Esto no viene de una cultura occidental, oriental. No, esto es judaísmo puro. En el Talmud, en el libro de Sanedrín, página 98b, si la quiero allí la va a buscar, hay una parte donde preguntan sobre el nombre del Mashiach. Por cierto, el Mashiach tiene muchos nombres, es decir, que tiene muchas tareas, tiene muchos atributos. Y el Mashiach como redentor de Israel, ¿verdad? El Talmud nos dice que su nombre es Mexora. Ahora, ¿por qué el Mashiach es llamado Mexorá o leproso? Otros le dicen sufriente. Como está escrito en Isaías 53:8. Escuche bien, esto no, no es cristianismo, esto es judaísmo. Y dice, Él cargó nuestras enfermedades, ¿verdad? Y nuestros sufrimientos soportó. Por supuesto que hay varios libros del Nuevo Testamento o el Código Real, como quieras llamarlo, o el Brit Haggadah, en donde habla específicamente de esto. Por lo tanto, una de las tareas del Mashiach era ser un leproso. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar nuestras enfermedades y nuestro sufrimiento. Eh, También tengo que decirles que el templo también es llamado Mexorá. Cuando dice el enfermo de Tarrá que tiene la mancha, dice el Midrash que enfermo de Tarrá se refiere al Beth Hamidash, o sea, al templo de Jerusalén. Y esta explicación
significa la profundidad de las manchas de Tarrá. Y es sabido que la tarra, la lepra, no es una enfermedad natural como la conocemos, sino que es un castigo específico del cielo por hablar la shonará o hablar mal. Por lo tanto, la mancha de Tarrá es la revelación del poder del juicio celestial que se encuentra en la expresión en el mundo terrenal en forma de mancha. Es decir, la expresión, la manera como se manifiesta esta enfermedad es por medio de mancha en la piel. Por eso es que la mancha en sí misma no indicaba la impureza, o no necesariamente, sino que debía ser mostrada al Cohen Gadol. Si el Cohen Gadol era el que recibía, el que decía si era tarra o no. Y solo cuando él identificaba la mancha de la tarra, entonces la impureza caía sobre la persona que tenía la tarra. Fíjense, tenía la mancha, pero si el sumo sacerdote no decía nada, con sus palabras, por cierto, ahora, si el Cohen Gadol decía, es tarra, es lepra, entonces el hombre era el leproso, el Mexora era de una vez, era, se identificaba como una persona impura. Claro, cuando a veces iban y había una duda, ¿verdad? Bueno, la duda la iba a aclarar el sumo sacerdote. Pero cuando el sumo sacerdote, ¿verdad?, establecía que era una mancha pura, entonces no estaba negando la negación de la impureza, sino la revelación de un nivel espiritual muy alto. Mire, ahora, ¿cuál es el verdadero el significado de la mancha cuando era impura? Es que era algo negativo, que podía desencadenar en una severidad celestial. La pregunta es, ¿qué es severidad celestial? ¿Verdad? El significado de severidad celestial, en su esencia básica, no es impartir castigo. Siempre que vemos, bueno, que severidad del cielo, entendemos que es castigo. Realmente es todo lo contrario, señores. Y nosotros tenemos que aprender esto. Porque como el solo su nombre lo indica, severidad, que viene de la palabra Geburah, ¿verdad? Que también significa poder, poder, intensidad o un poder muy fuerte, está simbolizando este poder con una intensidad tremenda de parte de Hashem que envía esa energía al mundo. Solo que cuando el receptor de la energía, ¿verdad?, en este caso la persona, con un tamaño fuerte y de poder, en esa energía que está recibiendo, cuando él no tiene la capacidad de recibir esta fuerza se expresa en este mundo en juicio y dificultades. Este es también el significado de la mancha de Tarrá, que es una fuente espiritual. Y se trata de la intensidad de la santidad. Tarrá es santidad. Al final, la Tarrá es santidad divina. De aquí es que entonces se desencadena los juicios duros. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo espiritual tiene un significado, pero cuando llega a este mundo y encuentra en una impureza, entonces la tarra se manifiesta y vienen juicios sobre esa persona. Por eso es que también el Mashiach y el
y el templo son llamados Mexorá, porque son fuentes de qué? Señores, son fuentes de santidad, son fuentes espirituales, son fuentes de restauración, son fuentes de sanación. ¿Para qué? Bueno, para expresar el nivel de santidad que se revela a través de ellos. Una santidad con mucha intensidad supera toda medida y límite, señores. Por eso es que a veces el Eterno no se puede manifestar en toda su plenitud aquí en la tierra, porque se destruiría pues todo. Se destruiría todo, señores. Por lo tanto, esta santidad se revela a través de nuestro justo Mashiach, quien, les voy a decir, reside actualmente en el templo celestial bajo la cobertura de una función sacerdotal diferente a la de Aarón y a los tiempos de la redención de la era mesiánica, en donde no habrá impedimento, ¿verdad? Y la santidad se revelará en este mundo terrenal tal como es su fuente espiritual. Por eso que los libros dicen que la era mesiánica comenzará con la bajada del Mashiach y con la bajada del templo. ¿Por qué? Porque son fuerzas espirituales de redención. Y en estos días, señores, está disponible ese poder. Se está ahorita envolviendo por los días de Pesaj, que son días de redención. Son días que está disponible. Y este poder, señores, está disponible hoy en día. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tienen que tener la fe, la convicción, la confianza de este poder que está manifestándose, señores, ya en estos días. Ya a partir del 10 de Nisan, este poder se empieza a manifestar. Por eso que en Hebreos 3.1 dice, por esta razón, hermanos, apartado y partícipe del llamamiento celestial y concentrar el pensamiento en el enviado, en el Cohen Gadol de nuestra profesión, Yeshua, quien es fiel al que constituyó también, como lo fue también con Moshe en su casa, porque Mashiach ha sido considerado digno del más honor que Moshe, cuando tiene la mayor honra de la casa, el cual la construyó, pues toda esta casa es construida por alguien, pero él hizo todas las cosas, es de Dios. Y Moshe, como siervo, en verdad fue fiel sobre toda su casa, pero para testimonio de las cosas que había de decir. Pero Mashiach, como rey sobre su casa, cuya casa somos nosotros, y quien nos tenemos que aferrar a la confianza y a la gloria de la esperanza. Mire, nosotros tenemos que entender que tenemos un gran Cohen Gadol en el cielo hoy en día. Porque Yeshua, después de la resurrección, ¿verdad? Él fue al templo celestial y ahí fue nombrado Cohen Gadol, de acuerdo a qué, a la orden de Melquisedec, no la orden de Moshe y de Aarón, sino otra, que es Melquisedec, señores. Por eso que en Hebreos 4:14 nos dice, por lo tanto, teniendo un gran Cohen Gadol, este Shaul, les digo que se lean todo el libro de Hebreo para que ustedes entiendan lo que exactamente quiero darle a entender, porque el libro de Hebreo en casi, no todas las cosas, pero en gran totalidad nos está hablando de este gran Cohen Gadol que tenemos. Por lo tanto, teniendo un gran Cohen Gadol, ¿sí?, sumo sacerdote, que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, que por cierto, Hijo de Dios es una referencia a autoridad.
Retengamos nuestra convicción de Él. Como les estoy diciendo, aquí el factor fe es muy importante. Mire, les digo esto, porque usted tarde o temprano, si se mete al judaísmo, profundamente, tarde o temprano, se va a encontrar con las alegaciones que Yeshua no es Mashiach. ¿Ok? No es el tema de hoy, pero tarde o temprano se va a encontrar con esto. Y se necesita, nosotros necesitamos estudiar las escrituras. Quien no estudia las escrituras, señores, no, como dice Yeshua, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y les quiero decir algo. Ustedes saben todos los eventos que están pasando ahorita. Y mucha gente dice que son los últimos tiempos, ¿no? Y se dice que va a salir lo que se llama el anticristo. Que en hebreo, anticristo, ¿verdad? Es antimesías. La idea de un antimesías es de una persona que se parece al Mesías. Es como si usted agarrara dos billetes de $100, ¿verdad? Uno que es un original y el otro que no es original. Ahora, este antimesías va a ser una persona que se va a parecer al Mesías original. Y usted dirá, ay, ¿cómo lo reconozco? Bueno, Jesús lo dijo, escudriñar las escrituras. Mira, esto de escudriñar, es decir, no es leer, es estudiar, señores. Es inmer, inmersar o profundizar en las escrituras. No se deje engañar con aquellos que dicen que hay, que el que estudia mucho la Biblia se vuelve loco. Otra de las cosas que nos dicen que somos los cabezones. No le preste atención. No se deje robar las bendiciones. La Torá, usted estudie Torá todo lo que pueda, porque la Torá nunca regresa vacía. Mucha gente te dirá, pero bueno, porque tú estudias mucho Torah, pero no manifiesta tanto amor de Dios, no lo manifiesta. No se preocupe, señores. La Torah algún día usted va a reflejar todo el amor del Eterno por el estudio de la Torah, señor. Así que, porque no tenemos un Cohen Gadol, ¿verdad?, que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue puesto a prueba en todas las áreas de su vida según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia prometida y hallar la gracia disponible para el socorro propicio. Así que, señores, lo que les quiero yo informar aquí, lo vamos a ver ahorita en los capítulos siguientes. Vamos al capítulo 8. En una parte dice, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es esto. Tenemos un Cohen Gadol que fue sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Para que más o menos, no sé si usted a veces todas estas palabras no lo entiende, pero sentado es decir, que está a la diestra, a la derecha del Padre. Es decir, que le puede decir cualquier cosa al Padre. El Padre lo sentó mira, siéntate aquí a la derecha mía. Y esto para que usted vea. Y como dice, los cuales construyó el Eterno un tabernáculo en los cielos y no un hombre,
las cuales sirven de reflejo y proyección de las cosas celestiales, como fue advertido a Moshe cuando estaba por terminar el tabernáculo. Asegúrate de hacer todas las cosas según el modelo que te he mostrado en el cielo. Señores, lo que hizo Moshe, ¿verdad?, con el templo, era un reflejo específicamente de lo que estaba en los cielos. Y dice así en Hebreos 8, he aquí que vienen días, dice Hashem, en que estableceré el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no como el pacto que hice con sus antepasados en el día que se tomó su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron infiel a mi pacto, y yo me desentí de ellos, dice Hashem. Y esto es lo que les quiero decir. Después que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, lamentablemente, ¿verdad?, no siguieron las instrucciones de Hashem. Y Hashem tuvo que hacer una renovación de pacto. Y por lo tanto, señores, como dice aquí en Hebreos 9, porque Mashiach no entró a un santuario. Es decir, lo que les quiero decir es que en ese momento el Eterno tuvo que hacer un nuevo régimen de sacerdocio de Aarón por el pecado del becerro de oro, ya esto lo he explicado. Y debido a esto, entonces, ¿verdad?, quedó como establecido que en el cielo se establecería un sacerdocio, que era el sacerdocio que tenía que quedar, que era el de Melquisedec. Y por eso que dice, bueno, en Hebreos 9:24, porque Hamashiach no entró en un santuario hecho por manos de hombre, sino el del mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en presencia de Hashem. Y para no ofrecer repetidamente a sí mismo, tal como el Cohen Gadol debía hacer en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, si en el día de Yom Kippur, de otra manera hubiera sido necesario que padeciese continuamente desde la creación del mundo, mas ahora ha sido revelado que una vez por toda la consumación de los siglos y quitar el pecado en medio de nosotros con la inmolación de él. Y ya sabemos que por Isaías 53 que se volvió Mexorá por nosotros. Se volvió. Y como dice, así Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevarnos el peso de todos los pecados de muchos y apareciera por segunda vez, sin relación alguna con el pecado, a favor de los que le esperan por la redención final, señores. Señores, y esto se logró por el versículo donde dice que Él se llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados. Señores, y este poder, ¿verdad? Se dice que en la final época, antes de la revelación del Mashiach, se conoce como los talones del Mashiach. Y estos talones del Mashiach, ¿verdad?, que esperemos que sean en esta época actual, nosotros nos debemos devolver unos recipientes adecuados para que cuando lleguen los talones del Mashiach, esas luces divinas de la redención verdadera y completa en nuestros días, señores. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros, ¿cómo somos vasijas completas? Primero, arrepintiéndonos, señores, de las cosas malas que hemos hecho, apartándonos del mal y acercándonos al bien. Señores, ¿y qué es lo que pasa aquí? Que ya no va a haber, es decir, cuando en estos días no va a haber impedimento. Y ese es el motivo por el cual el Mashiach y el Sagrado Templo se llaman leprosos, Mexorá, para expresar la intensidad de la santidad
que fostea esta fortaleza adicional de estos días. La revelación, señores, de todas las cosas y de todas las medidas y todas las limitaciones. Por lo tanto, en esos días no habrá límite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa intensidad, esa kedushá, esa santidad que traerá el Mashiach y que traerá el templo, ¿verdad? Entonces, purificará absolutamente todo. Y ese es el nivel de santidad que habrá de revelarse a través de Mashiach, ¿verdad? Que morará en el tercer templo sagrado, puesto en la época de redención, y no va a haber más impedimentos, señores, ni limitaciones, y la santidad superna, señores, se revelará, bajo la cual, ¿verdad?, está la raíz espiritual superior. Y esto se logra, señores, cuando creemos que el Mashiach cargó con nuestras enfermedades. Y esto se purifica y se refina hasta la último creyente de esta época de los talones del Mashiach. Hasta que todos seamos un recipiente digno de revelación de estas luces espirituales verdaderas y completas de redención, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener el tiempo. El Eterno ha hecho que esto se atrase un poco para que todos podamos recibir esta luz y seamos unos vasos refinados. Mire, en los tiempos de Yeshua, cuando vino el Mashiach leproso, en Lucas 7:18 dice, entonces los discípulos de Juan, hablando de Juan el Bautista, le informaron de todas estas cosas, llamando Juan a dos de sus discípulos y los envió al Señor, diciendo, ¿eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron que Juan el inversor le había enviado a ti, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, muchas de las enfermedades y aflicciones se curaron. Personas se curaron de malos espíritus. Muchos ciegos se les dio la vista. Y respondió él, id y contad a Johanán, a Juan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Esta, señores, expresión de Juan, el que ha de venir o el que viene, es una manifestación mesiánica. Que el Mesías que viene, en hebreo, Abba, la respuesta que Yeshua da a los discípulos de Juan, nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpiados es una señal de que el pueblo esperaba saber quién era el verdadero Mesías, como aparece en Isaías 29:18 y Isaías 35:5. En Mateo 8:3 y 4 vemos la sanidad de un leproso. Y dice así, y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero que seas limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moshe ordenó. Fíjense, fue sanado, pero sigan con la Torá. Sigan, te sané, ahora haz lo que la Torá dice. ¿Para qué? Dijo, para que sirva del testimonio de ellos. ¿Y cuál fue el testimonio para ellos? El testimonio era que Yeshua era el Mesías que había venido, pero Mesías leproso. Por medio de ese milagro, todos los sacerdotes en el templo podían saber que Mesías estaba presente porque estaba sanando leprosos. Por lo tanto, eso es
seguramente las razones de que muchos de los sacerdotes creyeron en Yeshua, como está escrito, en la palabra de Eloa creían, y el numerosos discípulos multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la ley. ¿Por qué obedecían la ley? ¿Por qué creían en esto? Señores, porque estaban viendo que se estaban cumpliendo las profecías. Por eso que nosotros, es decir, no es que usted crea que Yeshua es el Mashiach, Dios mío, por la emoción, no. Usted tiene que ver exactamente, ¿verdad? Y con fe en las escrituras, que son las que dan testimonio de él, son las que te van a decir, cuando venga el Mashiach, sepas cuál es el Mashiach verdadero de Israel. Y no solamente eso, sino que vas a tener las herramientas para saber cuáles son los falsos profetas, cuáles son los falsos Mesías, ¿no? Y podrás entonces ver exactamente la diferencia entre el uno y el otro. Conclusión, señores. Les tengo que recordar que nuestro Santo Maestro se encuentra hoy en día en el templo celestial haciendo corbán, haciendo ofrenda por todos nosotros. Métete eso en la cabeza, Señor. Toma esa bendición. Y como les dije anterior, no permitas que nadie te robe esta bendición. Esta es una gran bendición que tenemos que tener en cuenta, y se las vengo a recordar porque sé que muchos de ustedes saben estas cosas. Les recuerdo que esto está disponible hoy en día. No ha venido el Mashiach, pero está en los talones del Mashiach. Y este Mashiach Mexorá, señores, te va a sanar, señores. Te va a aportar tus necesidades. Toma esta bendición, apropiate de esta bendición. Ten mucha emuná en esta palabra que les he enseñado hoy. ¿Por qué? Porque si tú haces esto que te acabo de decir, recibirás pronto sanidad en tu cuerpo, parnasá completa en ti y tu familia, y protección de los cielos para el tuyo. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y les dé mucho salud. Les recuerdo que los días de pesa están a la vuelta de la esquina. Apropiate de esta fuerza. Shabbat shalom.